y cuál fue, ahí estamos grabando, y qué fue lo que pasó en la Argentina. Vamos a compartir. Les comparto la clase, se ve media extraña porque la acabo de subir y no me di cuenta que la tenía. Ahí está. A ver. Bien. No me di cuenta que la tenía en otro formato. Pero bueno, ahí va. A ver, la clase de hoy es sobre la crisis financiera internacional, la crisis de 2008. Es una clase que, como yo les decía la clase pasada, usualmente la daba al principio porque inauguraba el trabajo de coyuntura, pero a medida que fueron pasando los años se volvía parte de la historia, así que se fue yendo para atrás en el programa. Acá les dejo como tarea, a ver si alguien encuentra ese capítulo de Los Simpson, que es otro de los videos interesantes para ver sobre la crisis, donde se explica de una manera muy chistosa lo que pasó. Si alguno me dice cuál es, de qué temporada, yo encantada porque no lo he podido encontrar. Sé que esa es la imagen, donde tienen una especie de crisis financiera en Springfield, pero no lo pude encontrar. A ver, ¿cuál es la cronología de esta crisis? Hay varias explicaciones respecto de cuándo se inicia. En algunos artículos aparece el atentado del 11 de septiembre como el origen de esta crisis, porque plantea que a partir del atentado y todo lo que sucedió después en Estados Unidos, se entró en un periodo depresivo, la gente había dejado de consumir, y entonces el gobierno empieza con una política expansiva con el objetivo de salir de esta pseudo recesión en la que estaba, baja la tasa de interés. Como ustedes saben, Estados Unidos baja la tasa de interés y el mundo cambia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Independientemente de cuál fue el origen exacto de esta crisis, entre 2003 y 2007, lo que sucede en el mundo es un periodo de auge, liquidez y bonanza. Vamos a la Argentina. Este es el periodo de crecimiento de la Argentina, es el periodo del kirchnerismo inicial, la primera parte de Néstor, donde tenemos la salida de la crisis, y luego el principio de crecimiento. Recuerden que yo les contaba que recién entre 2005, 6, 7, recién en 2008 la inflación se vuelve un problema. Hasta entonces estábamos en un periodo de crecimiento y expansión. Este auge, liquidez y bonanza se estaba dando en el mundo, aunque su epicentro tenía lugar en Estados Unidos. Entre 2007 y 2008 está lo que Machinea y Stiglitz y varios analistas denominan la primera fase de la crisis, que es con la caída de Bear Stearns y la caída de liquidez con los primeros paquetes de asistencia. La segunda etapa de la crisis es entre marzo y septiembre de 2008, donde se agudizan las caídas, y ya en septiembre de 2008 tenemos la tercera fase y la más aguda, que es la caída de Lehman Brothers y el mega rescate. ¿Qué fue la crisis? Y acá, para quienes hicieron innovación el año pasado, está bueno aprender de esta crisis, que no todas las innovaciones son buenas, ¿no? La crisis se origina, o el tema con la crisis es que se convierten en activos financieros las cédulas hipotecarias. Estas cédulas hipotecarias que originalmente estaban en las cajas fuertes de los bancos, o sea, las escrituras estaban en las cajas fuertes de los bancos, se vuelven un activo que se vende en el mercado, que se cotiza en el mercado. Igual que un bono, yo tengo una hipoteca, yo banco, tengo una hipoteca, tengo una casa que vale tanta plata, tengo una deuda por parte de su propietario de $100.000, entonces le paso los derechos de la deuda a alguien más y en vez de tener el papel con una deuda de $100.000, ahora tengo $80.000 en efectivo. Y con esos $80.000 yo voy y financio otra casa y tengo otra hipoteca que puedo colocar en el banco. La gran innovación financiera en este escenario fue permitir justamente la colocación de estas cédulas hipotecarias en el mercado. Obviamente no una a una, sino en estos paquetes que mencionaban estos dos humoristas en el video de recién. Alguien dijo, obviamente, ¿qué pasa si dejan de pagar? Y para eso se inventan los seguros. Lehman Brothers, Bear Stearns y las demás,
que caen en ese periodo son justamente las aseguradoras de estas cédulas hipotecarias. Para que veamos un poquito las implicancias. Miren, ahí no sé si lo llegan a ver ustedes, la profundidad de la crisis de 2008 es equiparable a la crisis de 1930 en el mundo. Hay una pérdida inicial por la caída de la subprime, estos paquetes de cédulas hipotecarias, de 400.000 millones, con una pérdida total que ascendía a los 2.2 billones de dólares. Hay una pérdida de activos y valor de las viviendas por el equivalente al 25% de la riqueza mundial. Y en 2008 el mercado de derivados era equivalente a estos 500 billones de dólares, y esto es 9 veces el Producto Mundial. Entonces, dos cuestiones respecto de la magnitud de la crisis. Por un lado, yo les decía recién que nos vamos a amigar con la economía financiera. Hay cierta cosa de que la economía financiera es algo malo, mientras que la economía real es algo bueno. La economía financiera, más allá de esta crisis, realmente es más veces el PBI mundial. Lo que tenemos es una magnitud de inversiones sin las cuales no sería posible la economía real, porque la economía financiera es la que está financiando la economía real. Entonces, la economía financiera no es buena, no es mala o buena. Lo que sí tiene la economía financiera es que es mucho más volátil, es mucho más especulativa y depende, desde luego, mucho más de las regulaciones. En el caso de la Argentina, la economía financiera ha sido siempre un tipo de juego especulativo. Pero es esa misma economía financiera que financia capital de riesgo, ¿sí? Que financia el emprendedorismo, que financia las grandes expansiones, que hace que las empresas coticen en bolsa y por lo tanto puedan reinvertir. Digo, la crisis del 2008 nos mostró, por un lado, el grado de globalización del mundo. En un año teníamos una crisis mundial de proporciones similares a las de 1930, y solamente porque habían empezado a caer las propiedades en Estados Unidos, el precio de las propiedades en Estados Unidos. Y también nos puso de manifiesto el tamaño de esta economía. Según el presidente, es porque vendimos muchas cosas. Ahí no sé a quién está citando. ¿Qué presidente? Vendimos muchas casas, Santiago. ¿Qué, al de Estados Unidos? Sí, en realidad lo que pasó es que hay un boom. Ojo, el mismo boom inmobiliario se verifica en España unos años antes. La medida que se empieza a expandir el crédito hipotecario, lo que empieza a suceder es que aumenta el precio de las casas, aumenta el precio de las propiedades, porque hay crédito para comprarlas, oferta y demanda, ¿sí? Imaginen, el mercado inmobiliario argentino está en el peor de los mundos porque tiene altísimos precios con muy poco financiamiento. En la medida que en Estados Unidos empezaba a aumentar la posibilidad, o sea, aumentaba la oferta de financiamiento para la compra de viviendas, el precio de las viviendas empieza a subir. Entonces, ¿qué pasaba? La gente, las personas, las familias, compraban una casa por una hipoteca de $100.000. El banco les daba 40.000, 50.000 dólares, y al poco tiempo esa casa de $100.000 valía $150.000. Entonces renovaban la hipoteca por la misma casa con una plata adicional. Y con esa plata adicional financiaban consumo, también subió Ramiro con los UBA. Con esa plata adicional financiaban consumo, financiaban básicamente bienes suntuarios, el mercado automovilístico, el mercado de automóviles, típicamente de esparcimiento, digo, eso iba a parar a consultas. Teníamos, por un lado, el mercado inmobiliario que aumentaba en su valor, con lo cual se otorgaban créditos para comprar casas que estaban infladas, ¿sí? Porque está bien que podíamos haber arrancado, se podría haber iniciado en un momento de depresión del mercado inmobiliario. Pero en la medida que el mercado crece, que el mercado se expande y que este boom inmobiliario crece, las casas están sobrevaloradas.
quiere decir que los bancos terminaban dando hipotecas por $200.000 para casas que, si bien su valor de mercado era 250.000, su valor real estaba en torno de los 50.000. Con esas casas, con esas hipotecas sobre casas que ya no representaban una garantía real, se armaban estos paquetes de fondos, de vehículos, de inversión, que decía, tengo 10 hipotecas por $100.000 de casas que a valor de mercado valen 200.000 hoy. ¿Cuánto me dan? Y esto funciona a la Ponzi. ¿Googlearon a la Ponzi? Funciona a la Ponzi. En la medida que las casas... Entonces yo, inversionista, ¿no? Mirá, esta casa la hipotecaron por $100.000, pero ya vale 300.000. Entonces yo compro la hipoteca por una casa de 100.000, pero que en realidad vale 200, 300. Si la hipoteca se liquida, entonces cobro más plata. Porque lo que estoy comprando es el derecho sobre esa propiedad. Piensen que en Estados Unidos, como incluso en España, la ejecución hipotecaria es ejecución hipotecaria. El banco eventualmente se queda con la casa. De vuelta, eso funciona a la medida que el mercado se expande. A la Ponzi. Hasta que alguien, como dice ahí en el video, se le ocurre preguntar, ¿y cuánto vale en realidad esta casa? Ahora bien, estas cédulas estaban viajando por el mundo, por eso estaba tan conectado el mercado. No se cotizaban solamente en Wall Street, se estaban cotizando en Japón, se estaban cotizando en Inglaterra. Y el mismo negocio inmobiliario y el mismo negocio financiero se estaba dando en los principales países del mundo. Digo, hasta el banco hipotecario en la Argentina, en 2009, en 2008, en 2007, ofrecía, en vez de un plazo fijo, una cédula hipotecaria que rendía interés. Yo recuerdo en 2009, cuando un oficial de cuentas del banco hipotecario en Argentina me ofreció, en vez de invertir en un plazo fijo, invertir en una cédula hipotecaria, que le digo, pero eso es lo que está provocando la crisis en el mundo. Sí, pero todavía acá no llegó, me dijo. Digo, este negocio de las cédulas fue un negocio mundial, donde desde luego muchísima gente hizo plata, ¿eh? Muchísimos capitales hicieron plata. Ahora, ¿cuál es la contracara de esto? La contracara es un conjunto de familias que accedieron a su primera vivienda, a su segunda vivienda, a una serie de consumos adicionales, pero que en la medida que empieza a crecer la tasa de morosidad, ¿por qué? Porque al mismo tiempo de permitir la cotización de la subprime, se relajan los requisitos para el acceso a los créditos. En la medida que estas personas de solvencia muy al límite, digo, porque imaginen el mercado de gente que puede acceder a una hipoteca. Al principio accedes a las personas, a las familias más solventes, y después seguís avanzando en los niveles de solvencia. Por eso termina siendo el chiste del señor desempleado de Alabama, porque esa era la realidad. Era muy fácil acceder a una hipoteca. En el periodo de crecimiento del mercado, y en los primeros años y en los primeros meses, la hipoteca se cubre bien. Ahora, la tasa de interés está determinada por un componente, obviamente, de ganancia del banco, pero también por el componente de morosidad, porque se supone que la tasa de interés de los que pagan cubre la morosidad de los que no. En la medida que la tasa de morosidad sube la tasa de interés y eso retroalimenta la tasa de morosidad. Lo que empieza a suceder eventualmente es que las familias dejan de pagar. Y entonces, cuando se desinfla la burbuja, el banco va a ejecutar una casa que había hipotecado por $200.000, pero que en realidad valía 50. Por eso quiebran las aseguradoras y por eso están ante un escenario de quiebre del sistema bancario.
Hoy lo vemos muy a la distancia, pero la posibilidad de quiebre del sistema bancario norteamericano, del sistema bancario alemán, del sistema bancario inglés era enorme. Pueden googlear a Merkel, pueden googlear a las personas que entre el 2008 y el 2010 salieron con los paquetes de asistencia financiera. Googleen las discusiones del Parlamento Europeo respecto de cuánto había. Digo, estábamos ante una crisis de vuelta similar a la de 1930, crisis de la cual se sale con la Segunda Guerra Mundial. Guillermo. Profe, ¿esos agregados financieros no tenían ninguna regulación en ningún país del mundo? Ese esquema Sí, Ponzi, digamos. no, se suponía que tenían los vehículos de inversión, tenían por un lado la garantía que daba el seguro, las aseguradoras de las hipotecas. Vieron que cuando uno contrae un crédito hipotecario, tenés un seguro de incendio, un seguro de muerte, hay una serie de seguros que vos pagás, y que en este caso también pagaban los bancos, que entonces se suponían deudas aseguradas. Y por otro lado estaba el gobierno de los Estados Unidos permitiendo en su sistema, en la regulación de su sistema financiero, esto. Lo que pasa es que nadie estaba mirando, a nadie le interesaba mirar cuáles eran los requisitos para acceder a un crédito. Lo que estaba bajando, lo que se estaba relajando, eran los requisitos para acceder a un crédito. Lo que pasa es que, aun si lo miráramos, ¿quién se anima a salir a la calle y decir, le estás prestando a un señor desempleado de Alabama para que acceda a su casa? Se pierden las elecciones con eso. No es políticamente correcto, no es amigable decir la gente no puede acceder a su vivienda porque no tiene suficiente solvencia. Entonces tampoco había incentivos a llamar la atención sobre la fragilidad del negocio. Las calificadoras eran juez y parte, sí, así es, Emilio. Las calificadoras también, era todo lo mismo. ¿Vieron la peli? ¿Pudieron ver The Big Short? No, no se la pierdan, está muy buena, ¿eh? Porque justamente se dan cuenta de esto, se dan cuenta de este descalce. Desde luego, los que se dan cuenta primero son los que ganan, ¿no? En estas crisis, los que entran y salen al principio y los que anticipan la debacle son los capitales que ganan. Bien, acá tenemos el alcance, ¿no? De la crisis, la variación del PBI, mientras más oscuro, peor. Argentina, por aquel entonces, digo, esto nadie se lo va a reconocer a Cristina, pero nosotros perdimos solamente el 1% del PBI per cápita. Nada, nada. Sí, 9 veces, 10 veces el PBI mundial estaba comprometido. Acá no sé si lo llegan a ver, igual después les dejo el PPT. Digo, las pérdidas en el mundo fueron enormes. La gente perdió el 25% del valor de sus propiedades. Es asimilable a escala mundial a la crisis del 98-2001. Y nosotros simplemente sentimos muy poquito, 1% no es nada en un escenario de recesión internacional. Perdimos el 1% del PBI en 2008. Y después enseguida volvimos a crecer. Desde luego, en parte porque nadie nos prestaba, entonces no estábamos metidos en el sistema financiero. Todavía no le debíamos al FMI. Argentina se estaba financiando bilateralmente, pero la realidad es que no sentimos el golpe de esta crisis. A ver, ¿cuáles son las causas? Acá es donde me quedó desparejo el PowerPoint. Hay varias explicaciones respecto de la crisis. Yo creo que son todas atendibles. Creo que todas tienen un componente de veracidad. Por un lado dicen que fue una de las explicaciones, es un problema de mercado. Entre el 2003 y el 2007 teníamos bajas tasas de interés. De vuelta, ¿quién se atrevería
a decir que hay que subir la tasa de interés. ¿Se acuerdan en la reelección de Cristina que le decían todo el tiempo que tenía que enfriar la economía? ¿Se acuerdan que le decían, en parte de la crítica que recibía de la oposición, es que parte de la inflación, claro, que la economía estaba recalentada y que había que enfriarla, ¿no? Y que parte del problema del tipo de cambio, el problema de la inflación, tenía que ver con que la economía estaba creciendo demasiado, ¿no? Que después se convirtió se creyeron que todos podían comprarse celulares, ¿no? Esta era, recuerdan, ¿no? Estas frases. La realidad es que no sabemos, cuando enfriamos la economía, cómo volverla a calentar. No es tan sencillo. Aún si Estados Unidos subía la tasa de interés, esas cosas no se pueden prever. Y de vuelta, ¿quién se anima en un escenario de expansión de personas accediendo a su vivienda, de expansión del consumo, decir hay que enfriar la economía? Obviamente, esto se combinó con modelos de riesgo de corto plazo y con innovaciones financieras que pasaron del banco al mercado. Las innovaciones financieras de un sector de la economía se convirtieron o se integraron al sistema mundial de bienes y servicios. ¿Cuál es el resultado? ¿O a qué resultado se llega? Distancia entre el mercado financiero y el mercado de bienes. Las casas valían una cosa en el sistema financiero y valían otra cosa en la realidad. La misma. ¿Se acuerdan que yo les expliqué la generación secundaria de dinero? Esto de que el banco presta y vuelve a prestar y vuelve a prestar. Bueno, acá teníamos un proceso acelerado de creación de dinero basado en una única casa sobrevaluada. Esta es la distancia entre el mercado real y el mercado de bienes. Y desde luego en un escenario de relaciones globales, ¿no? No estamos hablando de Estados Unidos y su mercado financiero cerrado, sino de la interconexión global. Esta es una de las explicaciones. Segundo conjunto de explicaciones. A ver, Santiago, por esa creación secundaria es que si todas las personas fueran a retirar el dinero, no lo encontrarían. Exactamente. Lo que pasa es que acá no eran las personas las que iban a retirar su dinero, sino los mercados, los humores, los animal spirits del sistema financiero. Entonces, de vuelta, funcionaba mientras inversionistas seguían comprando y vendiendo. El buy, 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 buy. ¿No? En la medida que alguien dijo sell, se acabó el negocio. Bien, ese es un conjunto de explicaciones, ¿no? El mercado operando por su cuenta termina en este desbalance. El segundo conjunto de explicaciones tiene que ver con el problema del Estado. Entonces hay quienes dicen que estábamos en una situación de política monetaria excesivamente expansiva, una política regulatoria laxa y un marco institucional retrasado, y una intervención centrada en los bancos en el lugar de la economía. Porque, y acá viene con el marco institucional retrasado. La regulación de este sistema se basaba en mirar la solvencia de los bancos. Cuánto había prestado el banco, cuánto tenía en cédulas, cómo lo había invertido, a quién le había prestado. Cuál era su índice de morosidad, cuál era el índice de solvencia. Lo que estaba pasando acá es que este proceso expansivo estaba sucediendo en la economía, estaba sucediendo en el mercado financiero, pero también en el mercado real. Que da como resultado un aumento del crédito hipotecario
que obviamente da lugar a una burbuja hipotecaria o una burbuja inmobiliaria, aumenta el riesgo sistémico y moral, objetivos de corto plazo, ahora voy a detenerme un poco en cada uno, objetivos de corto plazo y la trampa de la liquidez. ¿Se acuerdan lo que era riesgo sistémico y riesgo moral? Alguien levante la mano, muévase, prenda la cámara, haga algo. Bien, gracias, Santiago. Riesgo sistémico es la posibilidad de que quiebre todo el sistema. Si un banco, ¿se acuerdan cuando yo les contaba de la crisis en 95, que estábamos frente a la posibilidad de riesgo sistémico, que Cavallo salió a promover las fusiones y adquisiciones? Si todos y todas desconfiamos de los bancos y sacamos la plata, el banco quiebra. Entonces, el riesgo sistémico era enorme, porque si las personas dejaban de pagar las hipotecas, los bancos ya no tenían ni cómo recuperar ese dinero. Y al mismo tiempo, si todos los mercados estaban con el vendo, 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 el banco se quedaba con un montón de cédulas hipotecarias, de casas sobrevaloradas, de personas que no pagaban. Eso es la quiebra del banco. En la medida que quiebra un banco, quiebran todos los que se comportaron parecido. El tema es que en este escenario de crisis internacional, el riesgo moral era el que jugaba la mejor carta. El riesgo moral es sentarse los banqueros y las banqueras a decir, el Estado no nos va a dejar quebrar. No hay forma de que el Estado alemán, de que el Estado inglés, de que el Estado norteamericano deje que quiebre todo su sistema. Entonces ahí salen los paquetes de asistencia. Entonces, ante el riesgo sistémico, ante el riesgo de crisis sistémica, los agentes económicos se comportaron en situación de riesgo moral. Desde luego, el costo de eso hubiera sido una profunda recesión en el mundo, una profunda recesión en Alemania, una profunda recesión en Estados Unidos, una profunda recesión en Inglaterra, y ninguno de los gobernantes ni las gobernantes estaban dispuestas a tolerarlo. Salvo, les invito a googlear esto, Islandia, que dijo, aquellos banqueros, son todos varones, que se comportaron en esta situación de riesgo moral, les cabe la prisión y están presos desde entonces. Sabían que le estaban prestando a personas, googleen la cárcel, porque es una cárcel que además está en el medio de la nada, así que ni rejas tiene. Le prestaron a personas que no podían pagar, especularon con los mercados, explotaron sus influencias, los metieron presos y dejaron que los bancos quebraran, y decidieron usar esa ayuda financiera no a los bancos, sino a las personas. Fue el único país que lo hizo. Todos los demás países salieron a rescatar al sistema bancario. Porque esa era la discusión en ese entonces. ¿A quién le damos la plata? ¿Al señor sin trabajo de Alabama para que pague la hipoteca o para que se compre otra casa o para que tenga ingresos, o se la doy al banco? En el mundo, los principales países donde se provoca esta crisis deciden darle el financiamiento, los paquetes de ayuda a los bancos. Salvo Islandia, que de hecho se sabe poco y se cuenta poco porque justamente es un muy mal ejemplo para el sistema bancario de que eventualmente te pueden meter preso. Entonces, ese era el juego. No, porque el banco tiene que salir, no es lo, sí, todo vuelve al banco, pero una cosa es darle la asistencia al banco para que el banco decida y vuelva a tener su estructura de solvencia, y otra cosa es la asistencia a las personas. A las personas, a ver cómo explicarlo.
La ayuda a la familia podría ser para que dejen que remate su casa y se vaya a alquilar. La ayuda a la familia no pasa por pagar la hipoteca. Pagar la hipoteca sí es lo mismo que dársela al banco. El tema es que no es eficiente darle plata a las personas, a muchas personas, para que todas terminen pagándole al banco. En ese caso se le da directamente al banco. Eso es lo que hicieron todos los países. Se la das a la persona para que viva, para que subsista, para que no se quede sin techo, pero no para que pague la hipoteca. Las hipotecas se volvieron impagables, además. Sí, Islandia es otra cosa. Islandia es tal cual. Echaron al primer ministro. Ojo, que hay una historia de Uruguay y su vicepresidente que lo hacen renunciar por unos colchones de 5.000 pesos uruguayos que había comprado. También Uruguay tiene esas cosas así. No es el caso de Islandia, metiendo presos a los corruptos, pero tampoco hay que ir tan lejos. Hay algunos casos bastante interesantes más cerca. Pero sí me gusta el caso de Islandia, un caso que se ha escondido muchísimo, que se esconde mucho en los libros, porque había otra forma de hacer las cosas. Y acá Macri va a dar clase. Y sí, así es, país. Cavallo cobraba y cobra muchísimo, más que yo, lo siguen llamando a opinar, ¿eh? Bien, entonces, riesgo moral, riesgo sistémico. De vuelta, siempre hay más opciones, ¿sí? Nunca en economía es hacer esto o la muerte del sistema mundial. Bien, otro de los problemas es que el Estado no reguló lo suficiente cómo se otorgaban las hipotecas. ¿Qué es lo que sucedió en el sistema bancario en Estados Unidos? Las personas, los oficiales de cuenta, cobraban en función de las hipotecas que vendían, o sea, que otorgaban en el mes, en el año, N. Eso determinaba no solamente cuánto cobraban, sino su bono de fin de año. El incentivo, lo dicen en el video también, el incentivo de los oficiales, de las personas que trabajaban en los bancos, era colocar hipotecas. No había en su maximización una función, una variable que diera cuenta de la solvencia del banco. No había nadie en el sistema bancario velando por la solvencia del banco. Este es el típico problema de principal y agente, ¿no? Que ustedes han visto en otras materias. Y bueno, por último, la trampa de la liquidez y el aumento del riesgo, que no es otra cosa que esta sobrevaloración del mercado, esta burbuja inmobiliaria. Bien. Vamos entonces a la última explicación. Esta es un poco más modernosa y creo yo que también es un poco más completa respecto del panorama, porque esto no tiene que ver solamente con la conducta de Estados Unidos. Esta crisis no se gestó y no se provocó únicamente por la conducta de Estados Unidos. Esto tiene que ver con la combinación de fenómenos. Hay un colega, un economista al que admiro mucho, que dice, basta de hablar de la tormenta perfecta en economía, pero era como una tormenta perfecta. Era una serie de factores que sucedieron en el mundo y que convergen en 2001. En Estados Unidos tenemos todo lo que pasa del 2001 en adelante, el aumento de la liquidez, la bonanza, la expansión y demás. Y estos déficits gemelos originarios se terminan convirtiendo en superávit producto
a ver, miento, no en superávit de las cuentas públicas de Estados Unidos, que Estados Unidos sigue acumulando deuda con China. El circuito es este, a ver si lo tengo en el slide que sigue. Sí, acá está, miren. Arrancamos con el crédito hipotecario en Estados Unidos. Miren, miren el esquemita, ¿no? Tenemos acá el banco, el dibujito del banco. Acá, a ver si. Acá. Este es el banco, ¿sí? ¿Qué sucedía? Tenemos el crédito, baja la tasa de interés. La Fed baja la tasa de interés y entonces tenemos la oportunidad de tomar deuda, las familias tenemos la oportunidad de tomar deuda hipotecaria, que es una deuda de largo plazo. Una deuda hipotecaria es a 20, 30 años. Tomamos deuda. En la medida que empieza la expansión inmobiliaria, o refinanciamos la hipoteca, con lo cual tenemos más plata, o compramos una segunda vivienda, con lo cual tenemos renta. Digo, hay un boom del consumo. Este boom de consumo en Estados Unidos va a parar a una multiplicidad de bienes, además del mercado inmobiliario, que implican un aumento de la importación de China. China es el principal acreedor de los Estados Unidos. Por eso hay tantas películas que dicen que eventualmente Estados Unidos le declara la guerra a China. ¿Por qué? Porque es el principal acreedor. El 60%, de hecho, de la deuda que tiene Estados Unidos con China la explica Walmart, ¿no? Digo, Estados Unidos tiene un déficit comercial enorme con China. La cuestión es que los dólares van en parte al mercado doméstico, se reciclan y vuelven al sistema de hipotecas, y en parte a la importación de China. En China, ¿qué sucede? Están entrando los dólares de la bonanza norteamericana. Pero China no quiere, piensen ahora, pónganse en el lugar del gobierno chino, tipo de cambio del yuan. En la medida que aumenta el stock de dólares, el yuan tiende a apreciarse. ¿Sí? Tengo más dólares a la igual cantidad de yuan, entonces el yuan se aprecia. La otra alternativa es emitir. Pero si emito, tengo más consumo en el mercado chino. Y no es la política china, claramente. Es una política, en realidad lo que tenemos es un exceso de ahorro en China. Ese exceso de dólares que empieza a llegar a China va a parar a compra de bonos norteamericanos. O sea que se financia a los Estados Unidos con nueva deuda. Entonces China tiene, por un lado, la deuda comercial, ¿sí? Estados Unidos le debe a China por la compra y venta de bienes, por la importación de bienes, y al mismo tiempo le debe a China porque China es el principal tenedor de bonos del gobierno norteamericano. Los bonos no están en el Banco Central chino, los bonos son inversiones del gobierno chino. Entonces no se aprecia el yuan. Porque además, si se apreciara el yuan, lo que tendríamos es que China pierde competitividad, y si pierde competitividad ya no le exporta a los Estados Unidos. ¿China es dueña de los Estados Unidos? Sí, no diría dueña, pero es como el país principal acreedor de Estados Unidos. En efecto, sí. Igual China es como si va a adueñarse del mundo. Yo no sé si nos va a convenir ser hijos de China o de Estados Unidos, ¿eh? No estoy segura que China sea mejor que Estados Unidos, pero la realidad es que China está avanzando y se está volviendo o el dueño o el acreedor de muchísimas cosas, ni hablar lo que está pasando, por ejemplo, en África. Pero, entonces, lo que dicen, si superponemos la crisis de 2008 y la historia de la crisis de 2008, lo que tenemos en el mundo es un viraje, cambian las relaciones comerciales del Atlántico al Pacífico. Las principales potencias, Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, las principales potencias pasan de comercializar bienes y servicios entre sí por el Atlántico a un flujo de bienes y servicios con el Pacífico, con Asia. Este flujo implica no solamente la compra de bienes terminados, es que Walmart está en China, ¿sí? Es que Nike está en China, es que Apple está en China. Lo que tenemos son grandes cadenas globales de valor comercializando desde China. Empieza incluso
a partir del 2008-2009, todo el proceso de offshoring, de repatriación, así como hasta el 2008 se deslocalizó la cadena global de valor hacia China, a partir del 2008 las cadenas vuelven o empiezan a volver. Entre otras cosas, porque en efecto hay una tensión a la apreciación del yuan. En la medida que los chinos dejan de ser tan pobres, ya no aceptan trabajar sin derechos laborales. Bien, este proceso lo que termina teniendo es un exceso termina generando un exceso de liquidez en los Estados Unidos que se transforma en este boom inmobiliario. Entonces, este boom solo es posible por este proceso de esterilización de los dólares norteamericanos. Profe, Sí. disculpe, lo que yo no entendí es que en China estaba Apple, Nike, todas esas empresas de Estados Unidos. ¿Es parecido a lo que pasó en México? No, porque China lo hizo distinto a México. China, lo que sucedió con China es para un curso entero, pero muy rápidamente. Cuando fueron a la maquila mexicana en los años 70, México los dejó que las empresas norteamericanas produjeran, ensamblaran, hicieran lo que quisieran, con muy pocos requisitos de conocimiento local. En China, el gobierno chino, las empresas chinas, empezaron a aprender de lo que estaban haciendo. Y en 10, 15, 20 años, las empresas chinas, ya había empresas chinas fabricando lo mismo que las empresas norteamericanas. Entonces, lo que hubo, y además de requisitos por el tipo de economía comunista, capitales mixtos en las empresas, procesos de aprendizaje en los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, el salario, si bien tenían salarios baratos, con muy escasas regulaciones laborales, imaginen que no hay domingos. En China a mí me sorprendió la primera vez que fui, el domingo es un día laboral igual que cualquier otro, la primera vez que fui a China me pasó, estaba en la universidad y nos convocan a trabajar, y teníamos una reunión el domingo, me parecía increíble, el domingo era cualquier otro día, ¿no? Y digo, la universidad es un ámbito privilegiado. Entonces tenía así toda esta cosa de muy poca legislación laboral, pero al mismo tiempo tenías un gobierno que estaba aprendiendo, que estaba financiando sus propias empresas, estaban aprovechando todas esas capacidades. Y entonces ahora China compite con sus propias marcas en el mundo. Lo habrán visto ustedes en los supermercados, pero no solamente en los fideos, digamos. China compite con electrónica, compite con todo. Y además tiene un mercado doméstico lo suficientemente grande, en la medida que crece, para vender adentro lo que quiera. Bien, así que sí, empieza siendo una especie de versión china de la maquila, pero claramente no evoluciona en el mismo sentido. Esperaban que fuera igual. Proyecciones y perspectivas, y esto es mucho de lo que van a seguir viendo en sus carreras, quienes hagan economía política, no sé tanto economía industrial si lo tienen, y creo que en el profesorado también. ¿Qué es lo que tenemos delante? Exactamente. Antes el Made in China era algo de barato, porquería, ¿sí? Que duraba poco, descartable. Hoy no, hoy le compite. Sí, los celulares, totalmente. Recuerden los primeros Huawei y lo que son ahora. Y la diferencia de precios. Entonces, yo diría, estamos frente a un cambio estructural en el mundo. Hoy ya podemos decir que el mundo ha pasado del Atlántico al Pacífico en términos comerciales. Tenemos todo lo que sucedió en Europa, el sur y el norte de Europa, el caso de Grecia, el caso de España. ¿Qué es lo que va a pasar con la eurozona? Y hasta el 2020, con el impacto del COVID, una nueva forma de keynesianismo que se avecinaba en el mundo, al mismo tiempo que paradójicamente teníamos una nueva oleada de derechas. Bueno, les dejo algunas estadísticas.
¿Se acuerdan que yo les había dicho que en la Argentina cae un 1%? Miren cómo cae en el mundo. En la Unión Europea el PBI cae 5,6%, en América Latina 3,7%, en Norteamérica 3,8%, en Asia 2%, de vuelta en Argentina 1%. Debe ser la primera vez en la historia que resistimos mejor una crisis que el promedio de la región. Las exportaciones de bienes y servicios también sufren, y ahora voy a ir a eso. Y vamos a ver cómo llega, hasta ahora hablamos de Asia y los principales países, los países más desarrollados, vamos ahora a América Latina. ¿Cómo llega esta crisis a América Latina? A diferencia de lo que habían sido los 80 y los 90, y como consecuencia de lo que habían sido los 80 y los 90, en América Latina la crisis llega con un bajo nivel de endeudamiento. Habíamos pasado de los 30 puntos de PBI en deuda de los 80, de los 90, de fines de los 90, a un nivel de endeudamiento del 8% del PBI. Acuérdense que estábamos en el mundo de los superávit gemelos en Argentina. Algo que hacía desde el peronismo, desde el primer peronismo, que no había pasado. Desde que el mundo cerrado de la segunda posguerra, que no teníamos superávit gemelos. Veníamos de un periodo también de crecimiento, de expansión de la economía entre 2004 y 2008. Obviamente seguíamos siendo súper vulnerables, con la ausencia de mecanismos anticíclicos, desde luego, eran estados que no tenían la capacidad de la Unión Europea o de la Reserva Federal de los Estados Unidos para salir con una política anticíclica. Esos paquetes de asistencia financiera no hubieran sido posibles en América Latina. Pero teníamos cierto margen para la política fiscal procíclica. Política monetaria anticíclica, porque teníamos, no la fiscal, la monetaria, porque habíamos salido de los esquemas de caja de conversión, de los esquemas de paridad. Teníamos además mucho más margen para controlar el tipo de cambio en términos de la gobernanza, ¿no? De las políticas de los gobiernos. Y hay una suerte de desacople, entonces, entre lo que sucedía en América Latina y lo que sucedía en el resto del mundo. Este es el momento en que, ¿se acuerdan que decíamos qué bueno que Estados Unidos dejó de mirarnos? Qué bueno que Estados Unidos está preocupado por China y no por América Latina. Salvo México, que seguía siendo absolutamente dependiente de lo que pasaba en Estados Unidos, la verdad es que Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, ni hablar Venezuela, Colombia, Costa Rica, Panamá, era otra cosa, no estábamos demasiado metidos en ese circuito financiero. Imagínense cuánto le puede importar esto a Nicaragua, Honduras, El Salvador, ¿no? No obstante, no llegó la crisis. ¿Cómo nos llega? Nos llega por dos canales. Por un lado, el canal real. En la medida que el mundo entra en crisis, que no hay más plata, cae el comercio. Aún exportando bienes inelásticos al ingreso, como es el caso de los bienes de primera necesidad, cae el comercio y caen también los precios de las commodities, obviamente. Cae también el turismo. Piensen que hay países, lo habrán visto en los trabajos de coyuntura, hay países que son absolutamente dependientes del turismo. Parte de este exceso, de esta liquidez en los Estados Unidos, este exceso de consumo, aumento de consumo, se gasta en turismo. Cae la inversión extranjera directa.
y caen en algunos países, esto es la primer fuente de divisas, las remesas. La caída, porque imagínense en la crisis, plena crisis en Estados Unidos, ¿quiénes dejan de trabajar? Todos los latinos. Latinos inmigrantes indocumentados en empleos precarios, que obviamente dejan de remitir las remesas a sus países de origen. Para algunos países como Honduras, Nicaragua, El Salvador, las remesas son la principal fuente de ingreso de divisas. ¿Cuál es el canal financiero? ¿Cómo impacta a través del canal financiero? Obviamente aumenta el riesgo país. Así son los humores, ¿no? Si Estados Unidos está en crisis, en riesgo de crisis sistémica, imagínense el riesgo que puede tener Argentina. Como ya nadie nos prestaba, no nos afectó tanto. Pero países que estaban todavía endeudados mucho más altos, e incluso con los bajos niveles de endeudamiento, nos sube el riesgo país, nos sube la tasa de interés, nos sube el peso de la deuda en el PBI. Y la fuga de capitales, ¿no? Mucha o poca inversión que tengamos en el sistema financiero, cuando hay crisis en el mundo, los capitales vuelven a los países más seguros, que son Estados Unidos y los países más desarrollados de la Unión Europea. Les dejo algunas estadísticas para que vean la caída en el comercio, caen los agropecuarios y caen las exportaciones de petróleo. Fíjense los países petroleros cómo sufren. En poco trimestre pasa de 860 a 300 y pico. Para países que viven de la exportación de petróleo, empieza, imagínense Venezuela, ¿no? La crisis venezolana se explica muy bien si uno mira lo que pasó en 2008. Fíjense la caída en los commodities. Ahí tenemos el 25% de pérdida, que venimos repitiendo, ¿no? La pérdida de los activos, pérdida de los valores inmobiliarios. El impacto en la deuda externa, ahí les dejo algunos cuadritos por país. Uruguay es el rojo, no sé si lo llegan a ver, Argentina es el amarillo, Argentina, de vuelta, nadie se lo reconoce a Cristina, pero miren eso debe pasar una sola vez en la historia argentina, va hacia abajo. Y algunas reflexiones finales. Como les decía al principio, creo que la crisis 2008 nos tiene que enseñar, obviamente, el impacto que puede tener la economía financiera, el impacto que tiene la economía financiera y la magnitud de la economía financiera. La verdad es que cuando escucho a las personas que critican la economía financiera, es la que mueve al mundo. Ahí lo ven, en una crisis hablamos de 10 veces el PBI mundial. No obstante, no podemos olvidarnos de la economía real. Porque a pesar de todas esas innovaciones financieras, a pesar del tamaño de la economía financiera, seguimos respondiendo con activos reales. La siguiente cuestión es el rol de las innovaciones financieras en un mundo donde todos hablamos y todos hablamos de las innovaciones y el cambio, las mejoras. Bueno, no todas las innovaciones son buenas, las innovaciones no son buenas per se, hay innovaciones mejores que otras y hay innovaciones que pueden ser muy nocivas.
La misma discusión de siempre, la relación entre el Estado y el mercado. ¿Podemos culpar a los inversionistas especulativos por especular? No. Hay que regularlo. Al Estado le cabe un rol y el mercado tiene otro. Y esto de más mercado, más Estado, la verdad es que hasta el año pasado, hasta la crisis del COVID, este era un debate que teníamos que seguir planteando y poniendo arriba de la mesa. Bueno, recuerden el macrismo, es lo que van a ver ahora y esta es la introducción a todo ese periodo. Todavía estábamos defendiendo la importancia del Estado. El COVID nos puso de manifiesto la necesidad de un Estado fuerte, de un Estado soberano, de un Estado independiente, de una industria soberana, de ciencia y tecnología soberana. Digo, hay un montón de cosas que nos mostró el COVID que era necesario. Pero no hay que olvidarse que hasta hace muy poquito seguíamos defendiendo, teníamos que salir a defender la participación del Estado en la economía. Bien, en este contexto es que se dan, en este proceso, en este marco, es que vamos a tener la Argentina que va del 2003 al 2015, y en este mundo, ¿no? Porque la crisis es en 2008, el pico más agudo, el mínimo más agudo de la crisis es en 2008, pero se va a prolongar un par de años más. Hasta 2010, 2011, el mundo no empieza a salir adelante de la crisis y vamos a seguir hablando de, es más, la crisis griega, la crisis española se va a extender hasta 2012, 2013, 2014 y también está, digo, la relación entre el norte y el sur de Europa es parte de todo este proceso global de cambio en la estructura del mundo. Y ahí termina mi presentación. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Ni uno? Bueno, Yo me sí. quedé pensando con el tema de las innovaciones peligrosas. ¿Podría ser un ejemplo el tema de las criptomonedas? Hoy por hoy vi que estaban algo del 19%. Es increíble los intereses que están dando. Qué buena pregunta, Diana. No lo sé. No lo sé, es cierto. Hoy la tasa de interés de las cripto está muy por encima de cualquier tasa de interés. Es de los negocios más rentables. Llegaron para quedarse. Miren, hay 5.000 criptomonedas funcionando, operando en los mercados. Se calcula que solo van a quedar 100 en el mundo. Solo 100 se van a consolidar. Es probable que una sea Bitcoin, pero no sabemos cuáles son las demás. Ahora, ¿son una burbuja? ¿No son una burbuja? Las cripto están basadas en la tecnología de blockchain, que es la tecnología que usan, por ejemplo, los estados para sus boletines oficiales. No lo sabemos. Puede que sí, puede que no. Es una gran pregunta. Hoy es otro de los grandes negocios financieros. Ya hay países como El Salvador, que adoptó la cripto como moneda de curso legal. Debilitamiento. En Stiglitz se habla del debilitamiento de los estabilizadores automáticos. Argentina también sufrió ese... Y sí, porque en la medida que los estados en la medida que el Estado pierde poder, pierde tamaño, pierde capacidad de maniobra, te quedas sin herramientas. El mercado es procíclico, siempre. Ahí el único agente con capacidad de maniobra es el Estado. Y desde luego, la crisis, piensen que esto empieza 2001-2008, en Argentina estábamos saliendo de la crisis.
y en América Latina se estaba saliendo de la crisis. Entonces no tenías estados fuertes con la capacidad de maniobra que podía tener Alemania. No obstante, aún en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, ese periodo de auge y bonanza había sido acompañado de alguna manera de un retiro del Estado. Allí sí en la crisis del 2008 había diferentes tipos de acceso a información. En el caso de la cripto, la información... Mira, la verdad, Emilio, confieso que no sé, no me animaría a predecir las cripto. La información está, los anuncios son públicos, la tecnología de blockchain es pública. Por ejemplo, una de las cripto se basa en una tecnología que certifica la unicidad, ¿sería? La singularidad. Bueno, que una obra de arte electrónica sea única, ¿no? Un dibujo Las electrónico. NFT. Eso. Las NFT. Las NFT, ¿esa es la tecnología, Ricardo? Sí, Bueno, sí. digo, esa es una tecnología que tiene muchísimo potencial si se expande el mercado del arte digital. No lo sé. Las obras de arte digitales van a tener mucho valor, no lo sé. Otra de las criptos se basa en la tecnología de las transferencias peer-to-peer, ¿no? El BitTorrent. La transferencia entre pares sigue siendo una tecnología que avanza, ¿no? Desde el Ares, desde el Napster, desde los primeros que usábamos, hasta miles de cosas que se transfieren entre pares hoy. No lo sé, lo que les diría es aprovechen el negocio mientras dura. A ver, yo me pongo a pensar en lo que decían en el video sobre estos paquetes, tenían nombres bonitos y atractivos. ¿Dónde existen varias cripto con esos nombres? Sí, la Dogecoin, por ejemplo. Una cripto de Maradona, puede ser. No fungible. Ahí está, los tokens, NFT, sí. En tweets y memes. Sí, bueno, digo, qué sé yo, no sé. Claramente están financiando otras cosas. Las cripto están financiando el desarrollo de empresas. Esa plata está circulando. Ahora, también son mercados súper volátiles. China saca una nueva legislación y se derrumban las cripto. Es todo un mundo, y el mundo de las finanzas tecnológicas es una especialización en economía hoy. Investiguen, prueben, jueguen, aprendan. Mi primera sugerencia es aprendan. Aprendan sobre las cripto, jueguen a invertir, tienen la ventaja de que se puede invertir desde muy bajo, con $20 ya se puede empezar a invertir en cripto, en cualquiera de las billeteras electrónicas o estos espacios tipo Binance y demás. Aprendan. Mi primera sugerencia es aprendan. Hoy los analistas financieros dicen que el 1% de nuestros ahorros tienen que estar en cripto. Con eso garantizamos una pensión. Esa es la profecía hoy de los mercados. Bueno, Santiago, hagan una banquita, junten entre todos, hagan grupos de inversión en cripto y van a ver que pueden sacar $20 es la mitad de mi beca. Ay, pero cambien esa cabeza, ya les expliqué. Primero, acá el circuito es este, no se ahorra lo que sobra. No. Primero se invierte y después se ahorra y después se gasta. Yo les voy a pedir comisión, obvio. Yo no les voy a decir igual, no les voy a decir en qué cripto invertir. Pero pueden empezar leyendo Ámbito, donde sacan muy buenos pronósticos últimamente. Adriana Coina. ¿Y qué estaría basada en mi clase de macro? La tecnología de mi clase de macro, por ejemplo. No sé si llegamos a que alguien financie eso, pero yo les diría que no se pierdan la oportunidad de aprender, de probar y de ejercitar, porque la verdad, miren, si las criptos son la próxima burbuja, en algún momento se van a dar cuenta y van a poder decir, lo entendí. Y si no son, me van a agradecer lo que les estoy diciendo ahora, cuando puedan tener una jubilación de la Dogecoin. Pero la Bitcoin, ¿en qué se basa? En la tecnología blockchain. El Bitcoin es una moneda
basada en una tecnología de bloques que implica el almacenamiento de datos compartidos, de manera que hasta hoy son las fuentes de almacenamiento de datos más seguras del mundo. Son inviolables, porque están repartidos en múltiples lugares en simultáneo. No podríamos hackear no se podría hackear simultáneamente todas esas fuentes de información. Si quieren saber más, la carrera de informática también está en la UNS. Hasta ahí llega mi conocimiento, digamos. Pero, sí, Viviana. Sí, buenas tardes, profe. Sé que el Estado está queriendo intervenir esa actividad, ¿verdad?, en la Argentina. Argentina lo está haciendo. Sí, no sé cuándo se puede regular ese mercado, pero sí, se está empezando a regular. En algunas provincias ya se ha implementado algo así como un monotributista financiero. En China ya se está prohibiendo el uso de Bitcoin para determinadas cosas, de criptos para determinadas cosas. Sí, de alguna manera se está avanzando en regulaciones, pero no chequeo. ¿Difícil acceder a la información? ¿Cómo? No, pero miren, a ver, ¿cuánto está cotizando Bitcoin hoy? Ahora. La última vez que lo vi, 63 y algo, 63.000. 63.000, exactamente. Con lo cual, China puso nuevos requisitos, bajó a 43, 44, 49 y ya está de vuelta en 60 y pico. No lo sé. En un par de años contaré sobre esta clase como anécdota de algo. Y El Salvador lo está incorporando como una moneda opcional. El Salvador compró el gobierno salvadoreño compró como 300, 400 Bitcoin, no me acuerdo exactamente cuántos ahora, y esas serían sus reservas. Entonces tiene sus reservas en Bitcoin, con lo cual el Balboa está garantizado en Bitcoin. Y el Bitcoin se acepta también como moneda de cambio directa. Sí. ¿Es una opción viable en Argentina? No lo sé, no tengo la menor idea. No sabría contestar esa pregunta. Siguiente pregunta. Ok. No, qué sé yo, es futurología. No. Sí, Profe, sí. ¿de qué depende la variación en el precio de una criptomoneda, por ejemplo, Bitcoin? Porque todo el tiempo hay, no sé si se toparon con videos de pibitos, o sea, pibes, o sea, de todas las edades, digamos, como que son máster en inversión, pero ¿en qué se fijan? El precio de Bitcoin se fija absolutamente por la oferta y demanda. Lo que pasa es que hay un número finito de Bitcoin posibles. Se sabe qué cantidad de datos se van a poder almacenar en el formato Bitcoin. Entonces, se calcula que el precio de Bitcoin debería llegar con ese formato, esa cantidad finita de almacenamiento, se estima $300.000 el precio final de Bitcoin. Que se va a alcanzar en la medida que se sature en la capacidad de almacenamiento. Pero bueno, la tecnología cambia todo el tiempo. El precio de Bitcoin es oferta y demanda. Es cuánta gente está dispuesta a pagar, porque para usar la tecnología blockchain tenés que pagarle a alguien. Cuánta gente está dispuesta a pagar y eso te da el activo de ese pedacito de cadena de datos que tenés en forma. Es una acción. En realidad es una acción de una empresa que es minar. Cuando minás es que vos ofrecés espacio en el servidor. De hecho, ya hay juegos de videojuegos, los cuales vos podés jugar, minar y ganar cripto. Creo que necesitas como 6-7 horas diarias de juego para para llegar al nivel mínimo a partir del cual ganás, pero bueno, sí. Digo, es un nuevo mundo. Yo cuando creo que a mis hijos los voy a dejar jugar para minar, maravilloso, es mejor que la Play. Vamos a jugar, sí. Sí, me falta todavía aprender eso. Ese todavía no lo sé. Guillermo. Profe, cuando uno compra Bitcoin, esos dólares que uno entrega, ¿a dónde van? A la bolsa, a una cotización internacional. Se convierten en dólares financieros. Igual ya nos fuimos de tema, ¿eh? Todo esto es parte de la fintech y de las finanzas tecnológicas.
Claro, por eso, Ramiro, ellos son mega empresarios y vos sos estudiante de macro. Así nomás te lo digo, ¿eh? No duden, aprendan. Aprendan, en serio les digo, aprendan. No se queden a que les expliquen. Guillermo, no sé si te quedó la mano levantada por tu comentario de recién. Sí. Bien. ¿Preguntas del trabajo? ¿Alguna otra pregunta de la crisis financiera internacional? De vuelta. Sobre las cripto y sobre todas estas nuevas burbujas, que hemos tenido muchas y tendremos más. Mi sugerencia es aprendan, infórmense, lean al respecto y tomen decisiones informadas. La información no es tan opaca como parece. Sí tiene nombres bonitos, obvio, como decían ahí en el video, pero ustedes deberían ser capaces de descifrar eso, por lo menos ese es el objetivo de quienes enseñamos economía. Bueno, gente, quedo a disposición para consulta de los trabajos y nos vemos por ahí, si no hay más preguntas. ¿No? Muy bien, detengo la grabación. Viviana. No, nada, solamente era para despedirme.